En este video hablaremos qué es la teoría política y por qué importa en la vida de los mexicanos ordinarios. La teoría política ha sido fundamental para comprender las formas de las sociedades, buenas o malas, desde Platón y Aristóteles hasta los debates actuales sobre democracia, justicia y derechos humanos. En México, su investigación refleja una historia de revoluciones, dictaduras e intentos de institucionalizar la democracia. Este trabajo intenta reflexionar sobre la pertinencia de la teoría política con respecto a la vida cotidiana y también evidenciar cómo sus principios la enmarcan, desfiguran o anulan en México. Solo estando informados de estos principios podemos responsabilizar a nuestros gobiernos y trabajar juntos para forjar una nación más democrática y justa. Definiciones y alcance de la teoría política. La teoría política puede concebirse como el repertorio de ideas y conceptos que intentan dar sentido, legitimar o transformar el orden político. No se trata solo de describir lo que es, solo de imaginar lo que podría ser mejor. Propuestas teóricas de Hobbes, Locke o Rousseau representaron conceptos alternativos para justificar el Estado moderno y sus deberes hacia sus ciudadanos. En tiempos modernos, escritores como John Rawls han analizado los principios de justicia social, y algunas figuras latinoamericanas enfatizan patrones de ello en la periferia. Autores como Bolívar Echeverría o Enrique Dussel han propuesto una articulación alternativa de diálogo, y posteriormente justicia social, más ajustada a la realidad en países del sur global. Han propuesto la necesidad de articular el diálogo conflictivo entre cultura, economía y política. Hay libertad, igualdad, justicia, poder, autoridad, el Estado, derechos, los deberes del ciudadano y del Estado. Aunque estas ideas puedan parecer elevadas, proporcionan el telón de fondo para la experiencia vivida de todos dentro de una sociedad ordenada. Significado de la teoría política. La teoría política, en primer lugar, ofrece a los individuos una visión de cómo funciona el poder. En una democracia, una ciudadanía informada sabe que su voto es meramente un símbolo. No es solo meramente un símbolo, sino un instrumento básico de representación. También permite cuestionar prácticas injustas, revelar inconsistencias del sistema y persuadir para cambios sociales. En segundo lugar, es un modelo para evaluar con ojo crítico las políticas públicas. Por ejemplo, a través del uso de la equidad o la justicia distributiva, se puede examinar si las políticas económicas o sociales están beneficiando o perjudicando a ciertos grupos de la sociedad. Tercero, la teoría política entrena la reflexión ética sobre el colectivo. Aprender sobre ideas como el contrato social o el bien público permiten a las personas elevarse por encima del individualismo extremo e identificar su papel en la creación de una mejor sociedad. Teoría política aplicada. El ejemplo mexicano. La teoría política se usa y también se pasa por alto de maneras complejas en México. Por ejemplo, el principio democrático de soberanía popular, como poder del pueblo. Es un principio constitucional, pero en la práctica está en peligro por comportamientos clientelistas, corrupción y violencia. La transición a la democracia a finales del siglo XX, que llevó a la alternancia de poder en el 2000, fue un esfuerzo por materializar estos principios teóricos, pluralismo y división de poderes, pero en la vida cotidiana, muchos mexicanos siguen enfrentándose un déficit democrático, líderes intocables, justicia selectiva, inseguridad y desigualdad persistente. De hecho, nociones teóricas como los derechos humanos, justicia social o redención de cuentas tienen implicaciones en la vida real. La lucha por la igualdad sexual de las mujeres, la reivindicación de los pueblos indígenas por el debido respeto a su autonomía, las denuncias de violencia policial, ejemplos vivos de la apropiación social de ideas políticas que antes eran solo estructuras teóricas. Mientras la participación ciudadana en México ha experimentado avances y retrocesos, incluso si existen herramientas de participación como los plebiscitos o consultas públicas, muchas veces estos vehículos se utilizan de manera superficial o distorsionada, diferente a su intención democrática de dar poder a los ciudadanos. La educación cívica, otra copa totalmente obvia de lo que es la teoría política y la práctica cotidiana, soberan de manera tan diferente. Se descuidó durante décadas. El ciudadano desinformado, falta de información sobre sus derechos y obligaciones, es más susceptible a manipulación y marginalización política. Por último, las manifestaciones de populismo y autoritarismo demuestran la capacidad de algunos conceptos políticos de ser pervertidos. Discusiones que descansan en voluntad del pueblo y soluciones inmediatas ignoran instituciones y controles y equilibrios, que son parte intrínseca de una teoría de la democracia correctamente entendida.